Buena semana para todos. Que Hashem los cuide. Estamos de vuelta. Nuestra clase de Musar de cada 8 días. Estamos estudiando el famosísimo y famosísima obra Orhot Tzadikim, Los Caminos de los Justos de Sat Hashem. No se sabe a ciencia cierta quién escribió esta gran obra. Hay algunas opiniones que dicen esto o lo otro. Sin embargo, el Tzadik que lo escribió lo quiso dejar en anónimo, pero es un mérito muy grande y que su mérito nos guarde y nos acompañe en Besat Hashem. Muy bien, hoy estamos ya en el portón número 22, el portón de la falsedad. Un portón impresionante, un usar muy impresionante que vamos a aprender hoy. Antes de eso nos ubicamos en el tiempo, ya estamos a 7 del mes de Nisan, Besat Hashem, estamos en el mes de la Geulah, muy pronto Besat Hashem llega ya la fiesta de Pesach, confiando en Hakadosh Baruj Hu, que todos tengamos Geulah, Besat Hashem y que tengamos pronto al Moshiach con nosotros. También estamos a año 5785, Yom Hamishi, quinto de la semana. Ya estamos al día 3 del año, del mes 4 del año 25, quinto de la semana, según la cuenta de los días, como se cuentan según la Torá. Besat Hashem. El portón de la falsedad dice, debes saber que así como el hombre pesa en la balanza la plata y el oro, para comprobar lo que sea de esa manera, lo correcto, verifica que sea oro y que sea plata. Ahora bien, la diferencia entre un tipo de falsedad y otro, ¿cuál, cuál es? Cuando alguien dice que un árbol es de oro, es algo falso y difícil de creer. El ser humano usamos la balanza para poder estimar la veracidad del metal que estamos hablando. Pero si alguien dijera que un árbol es de oro, es algo que nadie va a creer, que no existe un árbol de oro. Hay que examinarlo para saber si se trata de una mentira o no. Pues el aspecto de ambos metales es similar, hablando todavía del oro y de la plata. Y hay falsificadores que logran que, por ejemplo, el cobre, en este caso el cobre, se parezca al oro a tal grado que incluso los expertos no pueden distinguirlo más que con gran dificultad. Lo mismo se aplica al pensamiento. Hay gente muy ingeniosa que puede inventar razonamientos para validar la mentira de tal forma que en realidad parezca verdad. Pero el sabio entiende bien y sabe distinguir entre la falsedad, la falsa y la verdad. Es bien sabido que la falsedad y la verdad están arraigadas en el corazón del hombre. Pues, ¿quién conocerá el corazón del hombre, la cual es torcido desde su juventud? Existe el hombre falso que apenas de ser consciente de decir una mentira, la cree él mismo, sobre todo cuando le atribuye pruebas y argumentos para darle un aspecto de verdad. De hecho, toda mentira en la vida siempre tiene algo de verdad para poder convencer. Entonces, con mayor razón, dice el sabio, se siente más convencido de lo que dice es verdad y se crea a sí mismo su propia mentira. Por otro lado, existe el hombre veraz, el hombre de verdad. Akadosh Baruj Hu es emet, es verdad. El que actúa con falsedad, a menos que llegue a dejarse convencer, que no actúa por falsedad, a menos que llegue a dejarse convencer de razonamientos que apoyen tal mentira y se convenza de que es verdad. Sin embargo, el sabio emplea su sabiduría para rebatir los argumentos que sostiene la falsedad. Ahora bien, es importante, dice el sabio, que sepas que cada persona presenta sus argumentos dependiendo de sus atributos. En otras palabras, cada quien juzga de acuerdo a su propia condición. El perezoso con la pereza, el enojón con el enojo, el orgulloso con el orgullo, y así sucesivamente, con los atributos, la cual se han explicado en el proceso de esta obra. Ahora, el argumento corresponde, depende a la mirada que tiene. Entonces, el despilfarrador, según su despilfarro, el miserable, según su miserableza, el que ama, según su amor,
Y cada quien va a justificar de acuerdo a sus propias no buenas cualidades. Y aquí es la base que es tan importante de que la vida espiritual se construye en base a buenas cualidades. Por ejemplo, una mujer o un hombre que su esposa le ha traicionado o su esposo le ha traicionado, está resentida y no va a perdonar, no quiere perdonar. Cuando escucha el problema de otra mujer similar, ella va a decir, no lo perdones, porque eso es lo correcto. ¿Es lo correcto? ¿O es en base a su propio enojo y venganza, sentido de venganza, que está opinando? ¿Cuánta gente inclusive dice que es tal cosa, pero es el fruto de su trauma, es el fruto de lo que le inculcaron de pequeño? Eres un don nadie, no sirves para nada, eres un inútil, etcétera, etcétera. Y las personas creen que son así. ¿Cuántas señoritas, por ejemplo, mujeres, aún se creen que son gordas y feas, cuando la realidad no es así, solo que de pequeña le traumaron diciéndole que era así? ¿O cuántos muchachos también le dijeron que son unos buenos para nada y eso es lo que te digo? De manera positiva también. Cuando de repente la mamá le dice, eres muy inteligente, eres capaz, siempre vas a salir adelante, Dios te va a ayudar. Y esa es la fe y esa es la convicción con la cual creció. Por lo tanto, el hombre que desee ser un verdadero hombre o la mujer que desea ser una verdadera mujer, de Hakadosh Baruj Hu, un verdadero hombre de Dios, un verdadero hombre de fe, de Torah, debe por principio extirpar, eliminar, quitar los atributos negativos para que no se deje influenciar por ellos, la cual van a generar problemas en la vida de la persona. Dice los sabios que antes de la Torah fue el Musar. El Musar es la base del edificio de nuestra vida. ¿Qué es el Musar? La ética, la moral. Pero no la ética y la moral que se inventa la gente, ¿eh? Es la ética y la moral que está en la Torah, los principios que Hakadosh Baruj Hu dejó como moralidad. O sea, a lo negro negro y a lo blanco blanco. Decirle pecado a lo que es pecado, decirle correcto a lo que es correcto, no inventarnos conductas y decir que eso es bueno porque es mente abierta y porque son modernidad, etcétera, etcétera. La inmoralidad es inmoralidad, cámbiala de color de vestido, sigue siendo inmoralidad. No decirle a actos de inmoralidad que eso es amor. O a ciertos tipos de familia, que eso es familia. Familia es lo que Hakadosh Baruj Hu estableció como familia, moralidad es lo que Hakadosh Baruj Hu dijo, respeto a lo que Dios dice, no lo que creemos nosotros que respeto. Hay personas que piensan que contestarle a todo el mundo y darle en la boca a todo el mundo, o pelearse con la gente a puñetazos, eso es respeto. O el hombre piensa que si impone su autoridad, eso es respeto. Solo para un ejemplo nada más. Ahora, el sabio explica que la falsedad se divide en 9 clases de falsedades. La primera, el que niega falsamente su obligación con el propósito con el prójimo. Por ejemplo, sobre un préstamo o algo tomado en prenda. O el que rinde testimonio falso. Y los muchos otros casos similares. Alguien que de repente le dices, me tienes que pagar. No, tú no me has prestado nada y niega el compromiso, niega la responsabilidad. O va y da falso testimonio frente a alguien o sobre alguien. El primero es por falsedad misma, por cuanto la falsedad, aunque no dañe, es abominación. Por ejemplo, cuando tomó sobre un préstamo algo tomado en prenda o al que rinde testimonio falso. La primera entonces es por falsedad, aunque aparentemente no dañe. Es abominación para Dios, como encontramos escrito. 6 son los que odia el Creador y 7 son abominación para él. ¿Quiénes son estos? Los ojos altivos, el arrogante, la lengua mentirosa, el testigo falso que alienta mentiras, el que siembra discordia entre hermanos, el que forma divisiones, el que va y le dice una cosa a uno al otro para formar rencilla, el que es piqui piqui con la gente y hace que la gente se pelee. Dice Mishlei, Proverbios 6, 16, 19. Y también yo odio la boca perversa, que habla perversidades, el que habla sandeces.
el que habla mal de la gente, que daña con la boca, es comparado a un perro. Pues el perro es el único animal salvaje. Los perros salvajes, cuando cazan a sus presas, las matan, no las matan, perdón, si las empiezan a comer estando vivas. O sea, que no tienen misericordia. Con su boca dañan y empiezan a despellejar la víctima sin que ésta haya muerto primero. Los leones, los felinos, primero matan al animal y después se lo comen. El segundo castigo es por el daño que infligió a su compañero. Le causó un malestar a otra persona, causó un daño y por lo tanto es un pecado gravísimo. La segunda falsedad es el que miente sin que la mentira sea motivo de daño alguno para su prójimo, sino que su intención es engañarlo para que le crea, para que le tenga confianza y no se cuide de él, sino que confíe en él, a fin de poder enredarlo en maldades, como dice el pasú de Yirmeyahu 9:7, Jeremías. Con la boca habla apaciblemente con el prójimo, pero dentro de sí le trama, sí, dentro de sí él trama ardides. Dice Jeremías 9:7. La mentira es abominable incluso delante de un rey de carne y hueso, ¿no? Como está escrito, o sea, un ser humano. Abominables para los reyes hacer el mal. El deleite de los reyes son los labios justos, dice el proverbio Mishlei 16, del 12 al 13. Esta es la segunda. La tercera, de 9, el que miente a su compañero no para robarle alguna de sus posesiones, sino por haberse dado cuenta de que en el futuro llegará algún beneficio a su compañero. Entonces le miente a esta persona con tal de obtener ese beneficio a futuro, sobre el cual fija su mirada con la intención de despojarlo de él mediante falsedades y engaño. Por ejemplo, el que habla mal a un hombre para quitarle a futuro su esposa. Dios guarde. O decir, haz esto sabiendo que va a perder para después comprarle a un bajo precio el artículo, la cual, o sus posesiones posiblemente. Es una entramada bastante malvada. O el que habla tantas falsedades con su compañero al punto de que acaba recibiendo un regalo de él. Por ejemplo, le anuncia de eventos falsos. Y este le dará regalos, por supuesto, por esta supuesta ocasión. O cualquier otro caso similar, nuestros maestros nos enseñan, aquel que enreda con sus palabras con mentiras, es como si cometiera idolatría, así lo trae la Gemara en Tratado de Sanedrín 92a. Ahora, no es, dicen los sabios, en sí que cometa idolatría, pues quizá, pero puede llegar a cometer esa idolatría. Como dice Bereshit 27:12, hablando de nuestro patriarca Jacob, quizá me palte mi padre y me tome por engañador. Sobre la idolatría dice el versículo, vanidad son obra de engaño. Por tanto, el que engaña llegará a cometer idolatría, así lo dice el profeta Yirmiyahu, Jeremías 10:15. Por tanto, la comparación no es necesariamente para señalar que es como si hubiera realizado un acto de idolatría tal cual, sino que sobre otro aspecto, el de ocultarse tras el falso, le ayudará con lo vano, porque la idolatría es nada más y nada menos que ocultarse tras lo falso, tras lo vano, perdón, y por lo tanto generar falsedades y sacar beneficio de lo vano. Por lo tanto, la idolatría es eso. La cuarta característica de la falsedad o de engaños, de 9, el que cuenta cosas que escuchó distorsionando parte de ellas de manera intencional, pero sin conseguir ningún beneficio y sin provocar daño alguno a su compañero. Y a veces llega a contar cosas que él solo inventa con la imaginación. En persona incurre en castigo, pues ama la falsedad, sin que le sea útil. Sobre él dice el rey Shlomo, el testigo falso que alienta mentira, dice Mishlei 6:19. Es decir, si te encuentras con un hombre que cuando habla alienta mentiras, has de saber que este hábito lo conducirá a rendir falso testimonio, hablar cosas falsas contra su prójimo.
por su amor a la falsedad, porque tiene amor a las mentiras. Recordemos que en el caso del dinero, el dinero no hace daño, el daño es el amor al dinero. El problema para cambiar una mitad, una cualidad negativa, es a veces que la persona se ha acostumbrado tanto a ella que se siente que es parte de su personalidad y parte de su construcción de vida, porque le ama de una u otra manera. Algo equivocado, porque uno no ama cosas, ni ama conceptos, uno ama a Dios, ama a las personas, ama la vida de Hakadosh Baruj Hu. Los conceptos se usan y eso me lleva a amar a alguien, no a algo. Por otro lado, hay personas que distorsionan parte de las cosas que escucharon sin querer. ¿Por qué? Porque no prestan atención a lo que han escuchado o no prestamos en algún momento atención, Dios nos guarde. Cuando las escuchan a fin de determinar si son ciertas o no. A veces es muy común cometer este error. De repente alguien de oídas había oído, como dice el pasaje en Iopa. De repente escuchamos algo, pero no confirmamos si es así o nos parece que hemos escuchado así. También en este caso representa un atributo negativo. Y sobre tal persona dice el rey Shlomo, mas el hombre que escucha hablará por siempre. O sea, el hombre que puso atención a las cosas, él va siempre a dar buen testimonio. Pero aquel que no escucha bien las cosas o no las confirma, este hombre se callará. Los hombres desearán escuchar las palabras y no lo reprenderán al que las dice. Pero al que no escucha bien y dice cosas engañosas o falsas, la persona no hablará por siempre. La quinta característica, el que dice a su compañero que le hará un favor o que le dará un obsequio o que lo ayudará, pero sin dar señales de firmeza en sus palabras, que garanticen la sinceridad de su intención. O sea, comprometerse a algo que no va a hacer realmente o que no va a cumplir. Cuando habla con su compañero, no hay esa sinceridad. Esto sucede mucho eh, con personas que prometen a otros y realmente no les van a ayudar o no tenía en su corazón ayudarle realmente. Por lo tanto, no hay palabras de firmeza que garanticen la sinceridad de su intención. Mejor cuando habla con su compañero, lo que pretende es no cumplir con lo que dice. Sobre tal persona dicen nuestros maestros, no se debe decir una cosa con la boca y pensar otra con el corazón, dice el Talmud en Baba Metzia 49a. Esa es la quinta. La sexta, vamos corriendo, el que asegura un favor a su amigo con tanto énfasis que éste llega a tener plena confianza en él y no deberá faltar a su palabra, pues si llega a resultar en una mentira, su castigo es mayor que el primer caso. El que no mintió más que en términos generales es como la persona que viola un pacto. Y el que dice a su compañero que le dará un pequeño obsequio o se compromete a algo y no lo cumple, aunque no se lo haya dicho dándole garantías, nuestros sabios nos enseñan el que se retracta de su palabra deja de ser digno de confianza por su prójimo, pues su obsequio, perdón, pues su prójimo confía en él y tiene seguridad en él, dado que solo se trata de un obsequio pequeño o cualquier otro asunto que se haya comprometido. Yo recuerdo en cierta ocasión que fuimos a cierta comunidad y bueno, trabajaba en ciertos asuntos en ese entonces. Y el señor, yo era el encargado de cobrar. Le dije al señor, bueno, la empresa prestó un servicio, ahora llega el momento de cobrar ese servicio. Y el señor me dijo, claro, con mucho gusto, ¿cuánto es? Le dije el valor, era un valor más o menos significativo. Ahí había una reunión de personas, llama a un vecino y le dice, ¿me puedes prestar ese dinero y mañana se lo doy? Eh, Mi palabra es mi firma, dice el señor. El otro le dice, claro, con mucho gusto. O sea, hombres de palabra. Lo que yo noté en la conversación, el otro con tal confianza es porque le cree. El otro le dice, mi palabra es mi firma. Mi palabra es mi firma.
Hoy en día, qué desafortunada es nuestra sociedad, que no se logra encontrar hombres de palabra, mujeres de palabra. Los sabios nos enseñan que los comerciantes, por ejemplo, tienen que trabajar mucho en esto, ¿no? No solo los comerciantes, todo, pero hablo específicamente de los comerciantes. ¿Por qué? Porque los comerciantes o los trabajadores suelen prometer muchas cosas. Alguien que le hace un trabajo a otro, por ejemplo. Te cobro por esto y te pondré tal, lo haré de tal manera y resulta que no lo hace de esa manera. Venga que tal día te pago, cuando no tiene la intención de pagarte. O, y si la persona se lo olvidó, debe pedir disculpas. Discúlpame por esto, se me olvidó. O de repente préstame un dinero que te lo pago en 10 días. Y resulta que pasan 20 y no se lo ha pagado y ni siquiera se ha reportado. A partir del día 10 en adelante está robando la persona, por cuanto no tiene permiso para usar ese dinero. Día después. La gente se compromete a cosas que no está dispuesta a cumplir. Pues podemos entender por qué las relaciones de pareja son tan fluctuantes, por no decir mediocres, por no decir con tantos problemas, porque las personas no tienen compromiso serio. Cuando un hombre se compromete con una mujer, debe cumplir lo que dice, igual que el hombre y la mujer para el hombre. Esto se enseña desde casa. De repente, papá le dice al hijo, haz la tarea y te doy un cono. Y el niño hizo la tarea y el cono nunca llegó. O te voy a dar esto, te voy a dar lo otro. O prometen cosas por salir de paso con los niños. Y así se acostumbra el niño a que la palabra no tiene valor. Y él se acostumbra a hacer lo mismo, a prometer y nunca cumplir. Suele pasar en cosas pequeñas, en la empresa, en el colegio, o a veces, préstame una moneda. ¿Tenés 100 que te lo pago después? ¿Tenés 200 o tenés $1? Una moneda de bajo valor, tantos centavos, tantos pesos. Y la persona piensa que no debe pagar eso, por cuanto eso no, él tiene dinero, esa moneda no tiene mucho valor. Préstame el lapicero y nunca regresa el lapicero de vuelta. Cosas que son sencillas, pero que robo. Cosas que son tan sencillas, pero que igual implica la palabra. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros, hombres y mujeres? La palabra. Eso es lo que nos hace diferentes. La palabra tiene que ver con toda la moralidad en la vida de nosotros. Un hombre que no tenga palabra no tiene una buena moralidad. Seguimos. Y si es un hombre pobre, aunque se trate de un obsequio grande, si se retracta de lo dicho, su mal es inmenso. Pues hizo una promesa y transgredió la ordenanza, no violará su palabra. Bamidbar 33. Escuché una historia, la escuché eh, cuando vivía un Rosh Yeshiva muy importante en Israel. Sus hijos hoy en día son grandes tzadikis, siguen la yeshiva existe. Y dice que llegó un hombre que necesitaban remodelar la yeshiva y varias dependencias de la yeshiva. Una yeshiva grande, un sitio grandísimo y que abarca sitios muy importantes en Israel. Entonces, históricos. El Roy Shiva estaba buscando donadores para la remodelación. Un hombre dijo, un hombre adinerado, dijo, yo pagaré la remodelación del Bet Hamikra, de la yeshiva, de todos los sitios que hay que arreglar. El Rab le pregunta y le dice, ¿cuánto vas a aportar? Digo, no, yo pagaré todo el arreglo. Ok. El Rab mandó a hacer y hacer y hacer y hacer, y de repente le notifica de la factura. Así escuché la historia, $1 millón. El hombre le dice al Rab, Rab, $1 millón costó todo esto. Digo, sí, aquí está la factura. Sí. Y él dijo, pero yo no voy a pagar todo eso. Digo, tú no me dijiste cuánto, me dijiste que ibas a pagar. No me dijiste cuánto. Te pregunté, ¿cuánto vas a aportar? No, yo pagaré todo el arreglo. El hombre consulta con otro sabio y este le dice, la responsabilidad es tuya. Tenías que haber calculado cuánto podría costar. Por lo tanto, estás obligado a pagar todo eso.
Bueno, el hombre era adinerado de todos modos y pagó todo el dinero, solo que se sorprendió del valor. De repente, alguien me contó una vez, invitó a comer a alguien y le dice al otro, puedes pedir lo que desees. Y este muchacho pidió muchas cosas y después él no tenía, se vio a gatas para pagar esa cuenta y me hizo la pregunta también. ¿Crees que debía haber pagado todo eso? Creo que él abusó de mí. Pero bueno, tú le dijiste, pide todo lo que quiera. Tenías que haber puesto límite a tu palabra. A veces hablamos sin control en muchas cosas y no nos imaginamos que esos son pecados. Por lo tanto, si la persona se pavonea en público diciendo que va a dar un obsequio o cierta cosa, o yo voy a donar, yo voy a dar, etcétera, etcétera, está obligado a darlo por cuanto él ya se pavoneó diciendo que lo iba a hacer. Por eso la Torah dice que las personas tenemos que tener cuidado en la palabra. Si la mujer dice, por ejemplo, yo voy a donar tantas cosas, y el esposo la escucha y no dice nada y se queda callado y pasa un día, esa palabra quedó firme y por lo tanto tiene que llegar a hacer. Mucha gente hace promesas al Creador, bendito. Yo voy a hacer esto, yo voy a dar esto, y se les olvida. Eso es un gran pecado. Y lo que ya se prometió en sedacá o en donación, si la persona no lo da, tarde o temprano lo va a perder. Va a perder ese dinero. Por cuanto ese dinero ya no le pertenece, por cuanto lo prometió. La séptima característica. El que engaña a su compañero diciéndole que le hizo un favor o que habló bien de él cuando no lo hizo. Sobre esta persona dicen los maestros. Es prohibido hacer creer algo a alguien, incluso a un gentil, o sea, a uno judío, dice la Gemara en Julín 94a. O sea, aún con los no judíos, también hay que tener una ética muy importante. Todo el mundo tiene que tener una ética porque hay que tener respeto por todo el mundo. Y no decir, mira, yo hablé, yo te ayudé, yo hice esto, cuando no le ayudó para nada. Tal persona comete un pecado, pues tenemos la obligación de hablar con verdad. Pues es uno de los cimientos del alma, la verdad. Por eso el sagrado Yenuka dice. Tienes que encontrar el punto de verdad en ti. Aunque sea negativo, es el punto de la verdad. ¿Cuál es la verdad en cada uno de nosotros? Eso es lo que nos permite hacer Teshuvah. Hay gente que no es tan generosa como cree. Hay gente que no es tan buena como cree. Sus cualidades. Hay gente que no es tan paciente como cree. Hay gente que no es tan amoroso como cree. Una mamá hace mucho rato una madre preguntó una vez a un sabio, ¿por qué su hijo tiene ciertos comportamientos? El sabio le hizo entender que habían errores en la educación y que la madre sin querer le estaba inculcando unos valores no correctos, unas cualidades y no correctas. Llegar a esa verdad le hace hacer teshuva a la persona y corregir las cosas. Lo más difícil en una persona a veces, en los seres humanos, es reconocer nuestros puntos de verdad. Reconocer que lo que creo no es correcto. Por eso dicen los sabios, el pecado y la consecuencia de ello vienen por las creencias y las costumbres. La gente piensa que porque se ve bonito, aparentemente, es verdad y debe ser bueno, porque se ve bonito, se escucha bueno. Un hombre me dijo que había ido a cierto lugar, me dijo, qué lugar tan lindo y tan bonito. Colores, una música de fondo, bonito. Y dije, sí, pero eso sí, eso es idolatría. El peor de los pecados del mundo, idolatría. Pero la gente piensa que bonito. Un hombre me preguntó una vez y me dijo, yo creo que el homosexualismo es hasta bíblico. Me lo preguntó una persona de esta condición. Dije, ¿por qué no? Me vas a traer el versículo que dice, y David amó a Jonatán. Me dice, sí, precisamente le iba a decir eso. Pero qué malo es si no hacemos mal a nadie. A sus propias almas, le digo. Ese es el peor daño que están haciendo a sus propias almas. A veces creemos que las cosas son buenas porque suenan bonito, porque se ven bonitos.
pero no queremos enterarnos del punto de verdad, para de verdad confrontarnos y sacar la falsedad de nuestra vida. La octava, el que presume de cualidades que no tiene. La persona que dice, soy esto, soy lo otro, cuando no es así. Es un pecado muy grave, aunque estuviera diciendo la verdad, han puesto que al elogiarse a sí mismo está dando a entender que no obró con caridad y generosidad en nombre del cielo, sino que lo hizo para llamar la atención. La persona que se pavonea y da así delante de todo el mundo, mira, mira lo que yo doy, cuánto doy, no es realmente generoso, lo que está buscando es atención, porque si fuera en lo privado no daría. Cuando alguien ve que lo están viendo, lo están filmando, entonces da. ¿Para qué? Para decir, mire la gente cuando soy de bueno. El hombre que trata a su esposa bien por el público, para que la gente lo mire, que cuán buen esposo es, por el privado no lo es, o viceversa. Nuestros sabios nos enseñan si la gente respeta a alguien creyendo que sabe, por ejemplo, dos tratados cuando realmente sabe uno, debe informarles que solo sabe uno, dice el Talmud en Shevit 10:3. O le hace una pregunta a alguien, o a uno le hace una pregunta, no, yo de ese tema no soy muy experto, pero sé a quién preguntarle. Pero alguien dice, sí, pregúnteme que yo sé mucho, y cuando no sabe y se está inventando una respuesta, es un gran pecado. Y con mayor razón está prohibido que engaña y se vanaglorie de cualidades que no posee. La novena y última, el que miente contando cosas que escuchó, cambiándolas dependiendo de su interés. En otras palabras, las acomoda de acuerdo a su propio interés o al beneficio que quiera conseguir, a sacar cierto provecho con su mentira, aunque no consiga ninguna ganancia material con ello. Por ejemplo, decirle a alguien lo que él quiere escuchar, elogiar a alguien cuando no es así, y de esa manera evitar tal vez ganarse un beneficio. Esto se ve mucho en la política, en las relaciones de intereses económicos. De repente le va a decir algo que él quiere escuchar para que le beneficie en algo. Por ejemplo, en el caso del Raban, que está en el Talmud, en el Tratado de Yevamot 663a, que cada vez que pedía a su esposa que le hiciera de comer lentejas, ella le preparaba garbanzos. Entonces ella, su hijo, decidió cambiar la instrucción. Y cuando el papá le decía, dile a tu mamá que me prepare lentejas, él le decía él le decía a su mamá que garbanzos. Y ella le preparaba lentejas. Entonces así salía lo que el papá le decía. Sin embargo, cuando el Ratan le ordenó a su hijo que no volviera a hacerlo, por el versículo que dice, enseñaron sus lenguas a hablar mentiras, aunque estaba causando un beneficio, sin embargo no te enseñas a usar la mentira para ello. Así dice Yirmiyahu 9:4. Por otro lado, el castigo por esta clase de mentiras no es tan grave como el de aquellos que mienten sin ninguna ganancia y sin ningún propósito correcto, como se mencionó anteriormente. En la cuarta clase de falsedad, con esta concluimos las 9 clases de falsedades. Así que en esta última, aunque se causa un beneficio, sin embargo, es bueno evitarlo, así dicen los sabios. El hombre también debe ser cuidadoso cuando venga su compañero a pedir que le preste alguna de sus posesiones, que no vaya a decirle no tengo, cuando sí tiene. Pues tiene que arreglársela sin recurrir a la mentira. El Sefer Hasidim de Rabbi Yehuda HaSikh, que fue escrito en el siglo XII, a comienzos, a mitades del siglo XII y entre los comienzos del siglo XIII, enseña que incluso si se presentara un gentil, uno judío, en la casa de un judío pidiendo que le preste dinero y este no tiene, o no desea prestárselo, perdón, a él específicamente, que no le diga no tengo dinero, debe arreglársela de otra forma sin mentir. Por ejemplo, no tengo disponible ahora, o la verdad, en este momento no puedo porque lo tengo invertido en cosas, o tengo que pagar otros asuntos, qué sé yo, que sea verdad. Pero sacárselo de una manera lo máximo en que no mienta también. Pero si va a ganar el odio de este no judío, entonces que se cuide de ello, que se cuide de ello de manera prudente y disimulada. Ahora, que la persona evalúe la situación y Dios le dé la sabiduría para obrar de la manera correcta. Grande es el castigo del que engaña, incluso cuando dice la verdad y nadie le cree. Dice Talmud Sanedrín 89b.
La mentira no tiene pies que la sostengan. Dice el Res Otió de Rabbi Akiva. Por eso una persona que se acostumbra a mentir, ¿cuál es el castigo? Que nadie le cree. Tampoco debe ocasionar la persona que otros mientan por su culpa. ¿A qué se refiere? Cuando un hombre nota que dos personas hablan en secreto, que no vaya y le diga, venga, ¿qué fue lo que le dijo? Cuéntame. Y lo manipule a tal punto, o lo amenace, o emocionalmente lo manipule a tal punto que el otro por pena o por falta de carácter, o este se ponga bravo con el otro y entonces lo manipule de esa manera, hasta el punto de obligarle a que le diga, mira, lo que me dijo fue esto, para no estar bravo contigo, para que no te enojes conmigo. Eso es llevar a una persona a obligarlo a hacer algo que no es correcto. Así de cuidadoso debe ser el hombre en todos sus asuntos, que no engañe en sus negocios, que no provoque que otros engañen y que se cuide de juntarse o negociar con un mentiroso y de ser breve en lo que hable con él. Se necesita mucha sabiduría para librarse de la falsedad, pues el instinto malo siempre acecha al hombre trayéndole argumentos falsos para atraparlo en su red. Esto se da mucho en la vida de las personas, a veces en lo sentimental, en los negocios. Es una bendición ser persona de verdad. Que tú sí sea sí, que tú no sea no. El hombre cuando se compromete con una mujer, si sí sea sí, esto es lo que nos hace hombres, mujeres, la palabra. Pues está escrito en la Toira Sagrada, nuestra Toira Hakadosh, que Hakadosh Baruj Hu no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para mentir. ¿En qué se conoce? En su palabra, la cual podemos fiarnos de ella, porque Él es fidedigno, o sea, fiel para cumplir. Ahora, los sabios han permitido mentir, entre comillas, en ciertos casos, como el de hacer las paces entre dos personas. Llevamos 65 veces otra en la cámara para hacer que la gente se reconcilie. A veces es bueno minimizar algunas cosas para causar la paz entre las personas. Y también es permitido elogiar a una novia delante del novio y decirle qué simpática y qué encantadora y hermosa es tu novia, para darle que él se sienta orgulloso de la esposa que Dios le ha dado. Por supuesto, esto tiene que venir de una persona que sea un hombre serio, y no que sus palabras vayan con otro sentido. Pero está permitido decirlo, inclusive aunque la novia no sea tan linda. Así lo trae Talmud, que tu voz 17a. Y cuando uno ha sido invitado, dice el Talmud en Arajín 16a, y ha recibido el anfitrión un buen trato, con elogios y honor, que no lo diga en público. No sea que el anfitrión, una persona escuche que esta persona trata bien a la gente, de repente quiera que lo invite a él y este no tenga ganas de invitarlo a él, o no quiera que este vaya a su casa y entonces va a decir, ah, pero el otro dijo que este atiende bien, mira, a mí no me atiende bien. El que bendice a su prójimo en voz alta temprano por la mañana se le considera como una maldición, dice Proverbio 27:14. Por eso, inclusive la gente que hace de acá, es bueno mantenerlo en prudencia, ya que la gente dice, ah, este es un buen dador, voy a pedirle también. De repente este a él no le dé. O no hablar tanto de la gente, no sea que alguien que escuche no lo quiera y diga, pero conmigo no es así. Entonces va a hablar mal y va a provocar que hablen mal de la persona, de esta persona. A veces es bueno elogiar a alguien para afirmar las cosas de una persona, pero hay que tener mucha prudencia. Y respecto de un tratado del Talmud, si le llegaran a preguntar si conoce bien cierto tema, se considera como un modestia responder a veces, la verdad, no soy tan experto. Esa pequeña mentirilla se puede decir por modestia, aunque la persona sea un experto en el tema. Y en lo relacionado a las relaciones maritales, si llega tarde, alguien tarda en llegar a la sinagoga, por ello, le preguntaron, ¿por qué has tardado? Por recato, por prudencia, no va a decir que por ese tema. Y debe dar cualquier otra razón. Así lo trae el Talmud en Baba Metzia 23d. Sin embargo, en todos estos casos que han permitido a nuestros jajamín cambiar la verdad, se puede hacer algo para no mentir. Y es preferible, por ejemplo, si le preguntan,
¿te sabes tal tratado? Podría, por ejemplo, responder, ¿por qué crees que que sé de él? ¿Por qué crees que me lo sé? Esto es lo que se llama la manera judía de responder. ¿Cuál es la manera judía de responder? Un judío responde a una pregunta con otra pregunta. ¿Tú eres experto en este tema? ¿Por qué tú crees que soy experto en el tema? Responde con otra pregunta. O respondemos, perdón, con otra pregunta. Esa es la manera judía de responder. Pero podemos evitar a veces no mentir, sino simplemente condicionar la respuesta de otra manera o con una pregunta para no mentir exactamente. Pero si es necesario, en estos temas se puede cambiar un poco la verdad o decirla minimizada. Se puede disuadir al que pregunta sin recurrir realmente a la mentira. Esa debe ser la conducta del hombre en todos sus asuntos, pues de obrar así, bienaventurado es y bienaventurado es quien lo trajo al mundo a esta persona. Cuando obramos de manera correcta, nos hacemos un hombre bueno. Honramos el nombre de Hakadosh Baruj Hu, que es lo principal, para eso nos hacemos un hombre bueno. Y con ello también es bendecida la madre que nos trajo, que Dios utilizó para traernos a este mundo. Es bendecido el padre que Dios utilizó para traernos a este mundo. Pues la gente va a decir, él es su hijo, ella es su hija. Bendito sea señora, bendito sea señor. Pero un hombre sadik, una mujer sadeca, un hombre de verdad que has traído a este mundo. Pero cuando una persona es malvada, mentirosa, engañador, estafador, engaña a las mujeres, a los hombres, estafa, roba, hace daño, que nadie diga quién es la mamá, ninguna mamá va a decir, él es mi hijo, ella es mi hija. Nadie se siente orgulloso de una persona así. Así que trae perjuicio al nombre de sus padres y, por supuesto, al nombre del Creador bendito. Besat Hashem, que a Kadosh Baruj Hu nos ayude a todos, primeramente a mí, a este servidor que les habla. Cada día vivamos en la verdad, encontremos el punto de verdad en nosotros, confrontémonos con ello y sigamos haciendo Teshuvah. La Teshuvah no es de un día, la Teshuvah es de toda la vida. Uno comienza a hacer Teshuvah, arrepentimiento, pero nunca termina en este maravilloso punto en la vida que es hacer Teshuvah, porque es el cambio de conciencia donde nos vamos renovando, renovando, renovando. Podríamos decirlo de esta manera, la Teshuvah es como la, el software cuando como se dice, cuando se renueva. Es la actualización del sol. Cambio de conciencia es, hoy creo esto, hago teshuvá, o lo que hago es correcto, pero necesito profundizar más en ese bien. Pero tengo una perspectiva mucho más grande del mismo bien, entonces lo que creía antes quedó atrás. Y ahora tengo otro nuevo, una mejor perspectiva del mismo bien. O sea, me estoy volviendo más experto en el mismo principio. Cambio de conciencia porque hice teshuvá. Besat Hashem, que Hashem nos ayude a todos. Gracias por estar en la clase. Que Hashem los cuide. Un saludo para todos los queridos oyentes que escuchan por YouTube, los lindos comentarios que hacen. Por Hashem, gracias a Dios. Eh, cada día Hashem para que nos ayude, que sea refugio de más para las personas que necesitan sanación, Besat Hashem. Para los bebés que necesitan sanación, Besat Hashem. Haya sanación para todos refuá, yeshivot, salvaciones, Besat Hashem. Que podamos cada día ser hombres y mujeres de verdad y honremos el nombre del Hakadosh Baruj Hu bendito y, por supuesto, nuestra propia vida. Un abrazo para todos, dale like, comparte la clase y gracias por estar en ella. Que Hashem nos cuide, que tengan lindos días, escuchemos buenas noticias y recordemos que estamos en el mes de la Geulá, el mes de la redención. Un mes maravilloso para pedirle a Hakadosh Baruj Hu. Todos los días son benditos, todos los días son buenos, pero cada mes tiene su propio mérito y este mérito es el mes de la Geulá. Este mes tiene el mérito del mes de la Geulá, de la redención. Nos haga Hashem que seamos mejores cada día. Un abrazo para todos, que Dios nos cuide. Chao, chao.